Buenas tardes, gracias y paz a todos. Espero que estén bien. Hoy, gracias a Dios, nos hemos vuelto a reunir para adorar juntos a nuestro Dios. Siempre recordamos que aunque podemos reunirnos, aunque podemos adorar a Dios todos los días, siempre el domingo es especial porque así Dios lo estableció, el primer día de la semana que le entregamos en adoración a nuestro Dios, y siempre esperamos este domingo, ya sea que haya pandemia o no pandemia, siempre, toda nuestra vida, tenemos la expectativa esta siempre de esperar el domingo para adorar juntos a nuestro Dios, leer sus palabras juntos, orar juntos, cantar juntos también, y escuchar la palabra de Dios juntos también, por supuesto. Así que para todo cristiano es un gozo poder reunirse para juntos adorar. Vamos a la primera de Juan, entonces, en esta serie, Andando en la Verdad, primera de Juan, capítulo 2, aún estamos en el capítulo 2, vamos a terminar hoy el capítulo 2 de primera de Juan, y a continuar en el capítulo 3, Espero que me vaya mejor ahora en la enseñanza. Anteriormente me fue un poco mal con la tos, así que estén orando ahí mientras hablo y escuchan. Estén orando ahí para que no me moleste la tos. Primera de Juan, capítulo 2. Entonces, del versículo 29, el último versículo del capítulo 2, y pasamos al capítulo 3 hasta el versículo 3. Primera de Juan 2, 29. Y continuamos entonces hasta el versículo 3 del capítulo 3. Dice: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. La enseñanza de hoy se titula Lo que somos y lo que seremos. Lo que somos y lo que seremos. Dos preguntas: ¿quién soy y quién seré? ¿Quién soy y quién seré? Son preguntas importantes. ¿Quién soy y quién seré? Si usted busca en internet, va a encontrar sitios que tienen la intención de ayudarle a responder estas dos preguntas. Claves para saber quién eres y quién quieres ser, dicen. Ahora, no todos toman en serio responder estas dos preguntas. Hay muchas personas que realmente no les interesa responder estas dos preguntas, toman la vida simplemente como viene y ya. Pero otras sí, les importa responder estas preguntas. No sé qué persona sea usted con respecto a esto, pero muchas personas, para estas personas sí es determinante responder estas dos preguntas, porque tiene que ver con el propósito de la vida. Y muchas personas quieren saber o descubrir quiénes son antes de morir y qué quieren ser también antes de morir. No sé cuán serio usted se había puesto a pensar en estas preguntas, pero no sé si sabría, o lo había pensado. La misma persona dará una respuesta diferente a estas dos preguntas a medida que pasan los años. La misma persona dará una respuesta diferente a estas dos preguntas
a medida que pasan los años. Por ejemplo, si me hubieran preguntado a mí a los 15 años quién soy, yo hubiera respondido, no sé quién soy. Estoy descubriendo, voy a descubrir quién soy, no sé quién soy. Si me hubieran preguntado a los 25 años, quizá hubiera dado una respuesta. Yo soy esta persona. Pero si me hubieran preguntado esto a los 40 años, seguro hubiera dado otra respuesta diferente. Si me hubieran preguntado, entonces a los 60 años hubiera dado otra respuesta diferente. Y antes de morir, unos segundos antes de morir, hubiera dado también otra respuesta completamente diferente. El apóstol Juan continúa hablando de la venida de Cristo. La semana pasada terminamos así, ¿se acuerdan? La venida de Cristo. De hecho, el apóstol Juan empezó a recordarnos que estamos en la última hora, ¿se acuerdan? En el fin de los tiempos. Así que cuán urgente es entonces saber quiénes somos y qué queremos ser. Cuán urgente es permanecer en Él, también como vimos la semana pasada. Por estas dos verdades, como decía, también es importante, por supuesto, recordar lo que somos y lo que seremos. Si hay algo que sabe un cristiano es quién es y qué será. Porque así es como permaneceremos en Él hasta el final. Así que si andamos en la verdad, andamos en la verdad cuando sabemos quién somos y cuando sabemos qué seremos. Y así es como entonces vamos a comenzar la enseñanza en el versículo 29, del verso 29 a la primera parte del versículo 2 del capítulo 3. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Otra vez el apóstol ya mencionó que estamos en los últimos tiempos, ya lo vimos, y esperando la segunda venida de Cristo. En el verso anterior, ustedes recordarán, en el versículo 28, el apóstol nos exhorta a permanecer en Cristo hasta su venida y confiar en Él, y confiar en que permaneceremos en Él. Nos exhorta a eso. Es por eso que ahora nos recuerda primeramente que somos hijos de Dios. Pero según la Biblia, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? La respuesta a esta pregunta la ha dado el apóstol Juan aquí, es sabiendo quién es Dios. Así, sabiendo quién es Dios. Sabemos cómo somos hijos, sabemos que somos hijos de Dios, sabiendo quién es Dios. Sabemos sabiendo quién es Dios. Si le preguntamos a las personas, ¿eres hijo de Dios? Muy probablemente van a decir, sí, yo soy hijo de Dios. Ahora, ¿por qué crees que eres hijo de Dios? ¿Por qué sabes que eres hijo de Dios? Y muy probablemente den una respuesta como, bueno, yo sé que soy hijo de Dios porque cuando cierro los ojos y pienso en Dios, siento que me abraza. O algo parecido, ¿no? Muy probablemente las respuestas se basan en los sentimientos que tengan, en cómo se sientan. Pero no es así. El apóstol Juan nos enseña que primero debemos saber quién es Dios. Una vez que sabemos quién es Dios, entonces, y solo entonces podemos saber quiénes somos nosotros. Porque si mi estilo de vida concuerda con quién es Dios, entonces soy hijo de Dios. Entonces hay una verdad que debemos saber. Hay una verdad que debemos saber.
El apóstol está haciendo específicamente esto en toda su carta. Ustedes recordarán, está enfatizando la verdad que debemos saber. Otra vez, cuán imprescindible es que sepamos quién es Dios o qué es Dios. Anteriormente, el apóstol dijo que Dios es luz, ¿se acuerdan? Y después de afirmar que Dios es luz, nos explicó que así como Dios es luz, los que tienen comunión con Él andan en su luz. Ahora hace lo mismo al mencionar que Él es justo. Si saben que Él es justo, cuando dice Él se refiere a Dios, no a Cristo en este caso, sino a Dios, el Padre. Porque ya leímos que él menciona que hemos nacido de Él y que somos hijos de Él, o sea, hijos del Padre. Nunca en la Biblia se menciona en ninguna parte que somos hijos de Cristo. El apóstol se refiere, entonces, cuando dice que Él es justo, a la perfecta rectitud de Dios. A la perfecta rectitud de Dios y en Dios. Dios es perfecta rectitud. Dios es perfecta rectitud. Ser justo es un atributo de Dios. Eso significa que no solo Dios hace cosas rectas, sino que Dios es recto. Moisés lo dice así. Deuteronomios 32:4. Deuteronomios 32:4. La roca, Moisés hablando de Dios. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Me encanta cómo Moisés describe a Dios. Parece que estuviera dando una clase de teología. Moisés. Decir que Dios es justo y que Él es recto es lo mismo. Si Dios hace cosas rectas es porque Él es recto. Esa es su naturaleza o carácter, porque Dios es justo, su voluntad es recta. Su voluntad es perfectamente acorde a lo justo que Él es. No hay falsedad en Dios, no hay desviación alguna en su carácter o naturaleza. Nadie, nunca, ningún ser, ningún ángel podrá demostrar que Dios se equivocó en alguna de sus obras o en su voluntad. Es por eso que Dios y solo Dios es la norma o patrón de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Solo Dios. Si usted tiene una discusión con su vecino o algún familiar sobre si algo mide 4 pulgadas o no, ¿cómo lo resuelven? Yo digo que mide 4 pulgadas. Él dice que mide 4 pulgadas y media. Están en esa discusión. ¿Cómo se resuelve eso? Buscando una cinta métrica, ¿no es así? Una regla con pulgadas, ¿no es así? Así se resuelve. La regla o la cinta métrica es lo que va a definir quién está equivocado, si usted o el otro. Así es Dios para toda la humanidad. Dios es la norma o patrón de la verdad, de lo que es correcto o incorrecto. No nosotros, no el presidente, no la Corte Suprema, no ninguna organización internacional, no los diputados. Solo Dios es la norma o patrón de lo que es correcto e incorrecto, porque Él es justo. En el Edén,
Cuando el diablo le dijo a Adán y a Eva que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal, les estaba diciendo algo como: ustedes pueden ser justos como Dios es justo. Entonces, desde que Adán y Eva comieron el fruto, todos los seres humanos nacemos creyendo que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es incorrecto y qué es lo correcto. Pero los seres humanos no somos Dios, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nuestra naturaleza está corrompida. Así que esa es la razón del por qué no somos la norma de la verdad o el patrón de lo que es correcto o incorrecto. Pero Dios sí. Pero a la sociedad no le interesa eso. No le interesa Dios. A nosotros sí nos importa eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos importa eso? Porque dice, saben, el apóstol Juan, si saben que Él es justo, saben también que el que practica justicia es nacido de Él. Hay personas que pueden practicar justicia, la rectitud. ¿Qué significa el que hace justicia? La palabra justicia tiene que ver con el carácter o la cualidad de ser recto o justo. Hacer justicia no significa que alguien es perfecto o que nunca peca. No significa eso. ¿Quién es el que hace justicia? ¿Quién es el que practica justicia? Es el que tiene un estilo de vida acorde a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Hacer justicia es vivir rectamente a los mandamientos de Dios. Hacer justicia es vivir acorde a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, porque solo sus mandamientos son justos y rectos. Eso es hacer justicia. Así es la vida del que hace justicia, del que practica la justicia. Entonces, ese es nacido de Él, dice el apóstol Juan. Nacer de Dios. La justicia es la cualidad común que conecta al cristiano con la naturaleza de aquel de quien nació. El que nace del justo practica la rectitud del justo. Así el apóstol Juan nos enseña que el que practica la justicia es nacido de Él y por eso permanece en Él. ¿Eres tú uno de esos? ¿Estás permaneciendo en Él? ¿Practicas su justicia? ¿Has nacido de Él? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ustedes recordarán el encuentro de Jesús con Nicodemo. Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo? Si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Nicodemo? Le preguntó que si debía entrar otra vez al vientre de su madre. Jesús le dijo no. A lo que se refiere a Jesús es que debía nacer de Dios. Nacer de Dios. Nacer de Él, nacer de Dios. El apóstol Pedro lo dice así, 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, dice. No de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Nacer de Dios, nacer de la palabra de Dios, es nacer de Él. Esta verdad se conoce como el milagro de la regeneración. Milagro porque es solo por medio de la palabra de Dios que alguien puede nacer de Dios. Es cuando, esto de nacer de Dios es cuando, o de la palabra de Dios es cuando alguien escucha y entiende el Evangelio. Algo que solo el poder de Dios puede hacer. Cuando alguien nace de Dios, entonces cambia por completo y para siempre su estilo de vivir. Del pecado, de practicar el pecado, practica ahora su justicia.
La justicia de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6:18. Romanos 6:18. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. O sea, que ahora ustedes hacen justicia, de lo que está hablando el apóstol Juan. Ahora ustedes practican justicia. Viven de acuerdo a los mandamientos de Dios, que son justos y rectos. Y un verdadero cristiano es siervo de la justicia para siempre. Eso lo sabemos. Un comentarista dice así: cuando Juan escribe que Jesús vuelve, vincula la venida de Jesús con hacer lo que es justo. El creyente no espera pasivamente el regreso de Cristo, sino que promueve activamente el reino de la justicia de Dios, viviendo de acuerdo a la naturaleza justa de Dios y a sus mandamientos. Hemos nacido de Él. Qué gran seguridad tenemos. Podemos permanecer en Él. Y si hemos nacido de Él, entonces somos hijos de Él, que es lo que sigue diciendo el apóstol Juan en el versículo 1 del capítulo 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El apóstol Juan nos llama a poner toda nuestra atención ¿en qué? En el amor del Padre. Miren, nos dice, miren. El apóstol nos llama a contemplar cuán gran amor. La palabra griega que se usa aquí, en cuán grande amor, se traduce allí, aparece solamente 6 veces en el Nuevo Testamento y siempre implica asombro y admiración. Ahora, en un sentido, ya que es Dios, no podíamos esperar de Él un amor menos de lo que Él es. ¿A qué me refiero? A que si Él es grande, el amor que Él da debe ser igual de grande que Él. ¿No es así? Si yo le dijera que hiciera una lista de las personas que le han mostrado un gran amor a usted, seguro apuntaría a varias personas. Pero la palabra cuán, que usa el apóstol Juan, pone hasta más arriba el amor de Dios. Y podríamos también hacer una lista larga sobre el por qué creemos que el amor de Dios es sin igual o sin igualmente grande. Pero en este caso el apóstol Juan nos da una razón: porque somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Dios nos ha hecho hijos de Él. ¿Por qué? ¿Porque tuviera alguna necesidad de eso? No. Simplemente porque nos ama con cuán gran amor. Y esta clase de amor, que como lo describe el apóstol Juan, solamente es un amor para aquellos que Él llama hijos. ¿De qué clase de amor de Dios está hablando el apóstol Juan? Este es un amor que solo experimentan aquellas personas que Él hace sus hijos. Nadie más en el mundo. Este es un amor exclusivo. Y este es un gran amor que experimentan toda su vida, solo los hijos de Dios. Y así como se es salvo una vez y para siempre, se es hijo de Dios una vez y para siempre. Por eso el mundo no nos conoce, dice, porque no lo conoció a Él. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué significa la palabra mundo? Ustedes ya saben, ya lo hemos mencionado, mundo. No se refiere a las plantas, a los árboles, a los animales, al mar, al sol. No se refiere a eso, sino a las personas o a personas. El apóstol se refiere en este caso a personas que no son hijos de Dios.
¿Se dan cuenta por qué es importante saber quién es Dios? Solo las personas que no saben quién es Dios piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y este es el asombro deleitoso o deleitable del apóstol Juan, y el cual también quiere que nosotros experimentemos al leer esto. A nosotros, Dios, el Padre, nos ha llamado sus hijos. ¿Qué quiere decir entonces con que no nos conocen? Por eso el mundo no nos conoce. Bueno, otra vez, recuerden que la palabra mundo se refiere a la manera de vivir de las personas en contra de la voluntad de Dios, ya lo hemos dicho. Mundo es aquel sistema que el ser humano ha organizado, que no es acorde a la voluntad de Dios y en el cual vive. Si lo conocieran, entonces vivirían de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su rectitud, de acuerdo a su justicia. Por ejemplo, hoy es el día del Señor, es domingo. ¿Qué hace un hijo de Dios un día del Señor? Se reúne con otros hijos de Dios para adorar a su Señor, ¿no es así? ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace el mundo en este instante? ¿Qué hace? Piensan o dicen algo como que el domingo es el día exclusivo para ir al río de Pacora. O algo así. El Hijo de Dios ama el domingo porque se reúne con otros hijos de Dios para adorar a su Padre Celestial. El mundo dice, el domingo ir para la iglesia, ¿estás loco? Es en ese sentido que el apóstol Juan dice que el mundo no nos conoce. Porque no comparte nuestro estilo de vida, nuestras prácticas de justicia con respecto a los mandamientos de Dios. Jesús, el mismo apóstol Juan lo escribió. Juan 17:25. Juan 17:25 y 26 dice, Jesús orando, oh Padre justo. Aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y les dará a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos. Miren con cuán gran amor, nos ha dado el Padre. Por eso nosotros lo conocemos a Él. Un comentarista llamado Albert Barnes dice, la gente del mundo nos considera fanáticos o entusiastas, como tontos al abandonar los placeres y las actividades en las que se dedican ellos. Como que estamos renunciando a cierta felicidad por lo que es incierto, como abrigando falsas esperanzas y engañosas con respecto al futuro, y como practicando austeridades innecesarias, sin nada para compensar los placeres que hemos abandonado. Ellos no pueden comprender los elementos que forman parte del carácter del cristiano y la naturaleza y fuente de las alegrías del cristiano. El apóstol Pedro lo dice así, 1 Pedro 4:4. Y en todo esto se sorprenden, hablando del mundo, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. No le conocieron a Él. Juan 1:10 dice,
el mismo Juan hablando. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Cuando Jesús nació, ¿dónde estaba el mundo? ¿Dónde? ¿Qué hacía el mundo? ¿Qué hacía? Ocupados en sus vidas, no tenían tiempo para celebrar el nacimiento del Salvador. En el ministerio de Cristo, ¿dónde estaba el mundo? En el ministerio de Cristo, ¿dónde estaba? También ocupados en sus vidas, buscando satisfacer sus placeres. Creían que Jesús era un simple milagrero que estaba allí para satisfacer sus caprichos. No le adoraron como Salvador, no le siguieron como Señor. Ahora le pregunto yo a usted, ¿le conoces tú? Conocer a Dios es permanecer en Él porque somos hijos de Él. Un hijo de Dios permanece en Él y uno que permanece en Él es hijo de Dios. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Me llama la atención la palabra ahora, dice Juan. Ahora. Ahora significa que todos los segundos de nuestra vida somos hijos de Dios. El apóstol no dice que seremos hijos de Dios, ni que fuimos hijos de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. El apóstol Juan no deja ninguna duda. La seguridad de que somos hijos de Dios se desprende de lo grande del amor de Dios. De ahí es que se desprende. El apóstol Juan no dice algo como que el fundamento de que son hijos de Dios es que si sienten en su corazón que Dios les ama, entonces es verdad. No. Ese no es el fundamento. Toda la seguridad, la única seguridad para creer que somos hijos de Dios es su gran amor por nosotros. Somos hijos de Dios. Nada nos dará tal seguridad como el saber que el amor de Dios es grande. Estamos en la última hora, ¿no? ¿Recuerdan? Así dice el apóstol Juan, así dice la Biblia. Estamos en la última hora, en los días finales. Pero nosotros ahora somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios en la última hora es lo más trascendente que podemos ser. No solamente andamos en la verdad cuando sabemos lo que somos, también andamos en la verdad cuando sabemos lo que seremos. Dice la otra parte del versículo 3 entonces, lo que seremos. ¿Qué seremos? Semejantes a Él, semejantes a Él. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Como diciendo, y aún falta más, aún falta más. Somos hijos de Dios, esta es una maravillosa verdad, pero eso no es todo. Aún falta que se dé a conocer lo que hemos de ser. Una versión de la Biblia dice así, y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que vamos a hacer después. Aún no hemos mostrado lo que estamos destinados a hacer. El propósito de Dios no solo es decir o llamarnos simplemente sus hijos. También el propósito de Dios involucra una transformación real en cada uno de sus hijos. Ser reconocido como hijo de Dios o ser simplemente reconocido como hijo de Dios no es todo lo que un cristiano está destinado a hacer. Pero sabemos, dice el apóstol Juan, claro, lo que el apóstol va a decir a continuación no es algo nuevo que ellos nunca han escuchado. Ellos habían escuchado esta verdad, quizás hasta habían cantado esta verdad también, como lo hacemos nosotros, cantar esta verdad. De que seremos como Él. Que cuando sabemos esto, que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Lo que habremos de ser es tan cierto como la manifestación o la aparición de Cristo en su segunda venida. La manifestación de Cristo se dará
pronto. Recuerden que, otra vez, ya estamos en la última hora. Si estamos en la última hora, como dice la Biblia, entonces la manifestación de Cristo se dará en el último segundo. Semejantes a Él, ser semejantes a Él. Se refiere a un cuerpo inmortal y sin pecado, se refiere a eso, semejante a Él. Ser semejante a Él es la manifestación a la que estamos predestinados a ser. Efesios 1, 4 y 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, como Él, semejantes a Él, ahí está, delante de Él. En amor nos predestinó, miren con cuán gran amor nos ha dado el Padre, para adopción como hijos para sí. Tenemos una condición real presente. ¿Cuál? Ser hijo de Dios. Y tendremos también una condición real futura. ¿Cuál? Ser como Él, ser como Jesús. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No podemos apartarnos de la fe. No. Nosotros no. Los hijos de Dios no. Nosotros permaneceremos siempre. Seremos igual que Jesús. Esa es una maravilla, maravillosa verdad. Los hijos de Dios sabemos que seremos como Jesús. Nosotros los padres nos sentimos orgullosos cuando nos dicen que nuestros hijos se parecen a nosotros. Claro, siempre y cuando no sea un parecido que tenga que ver con alguna mala característica que tengamos. Nosotros mismos nos sentimos tristes si vemos en nuestros hijos alguna debilidad que también nosotros tenemos. Pero ese día, cuando Cristo se manifieste, nosotros y nuestro Padre también junto con nosotros nos gozaremos porque nuestras debilidades habrán desaparecido. La imagen divina que perdimos en el Edén, ¿se acuerdan? ¿Sabe qué sucede con esa imagen divina? No será restaurada. Iglesia, hermanos, hermanas, nuestro futuro no es incierto, no. Sabemos muy bien qué será de nosotros. Con todo y que este mundo será destruido, sabemos muy bien dónde estaremos y quiénes seremos. Dice Juan ahí, sigue diciendo, porque lo veremos como Él es. Según el contexto, como he venido hablando, el apóstol Juan se refiere a su santidad. Lo veremos como Él es, sin mancha, sin pecado. Su santidad, lo veremos en su santidad, en la majestad de su santidad. Así lo veremos como Él es. Pero alguien puede decir, pero ¿cómo puede ser esto un privilegio si todos verán a Jesús? ¿No es así? Todo ojo le verá, dice la Biblia. Bueno, pero será una vista diferente. La visión que tengan ellos, el mundo de Cristo, no será más que un breve destello de su gloria, porque después de su condenación y sentencia serán expulsados inmediatamente de la presencia de Dios. Lo verán con vergüenza y terror, mirándolo como para recibir su justo castigo. Para ellos será un juez inflexible, para nosotros un misericordioso Salvador. Así lo veremos. Este ver, del que habla Juan aquí, este veremos, se refiere a apreciar, lo apreciaremos. Se refiere a amar, apreciar, amar. Nosotros veremos lo santo que es Jesús y amaremos su santidad, porque lo que veamos de Él, o sea, su santidad, es lo que ahora nosotros anhelamos ser.
J. Brown dice así: solo los puros pueden ver a aquel que es infinitamente puro. Es por eso que el apóstol Juan continúa diciendo, versículo 3, para ir terminando: y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. ¿Cuál es esta esperanza? La venida de Jesús para ser como Jesús. Esa es la esperanza que aquí está hablando el apóstol Juan. Ser como Jesús es la esperanza del Hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Otra vez, ¿cómo saber si soy hijo de Dios? Bueno, es tu esperanza ser como Él. No hay ningún hijo de Dios que no anhele ser como Jesús. La esperanza de un hijo de Dios no es ir después que muera a un lugar bonito. No, esa no es la esperanza de un hijo de Dios. Somos cristianos porque nuestra esperanza es verlo a Él. Somos cristianos y nuestra esperanza es verlo a Él. El cielo es maravilloso porque Cristo está allí. El cielo es un lugar glorioso solo porque Cristo es glorioso. Cuando muramos, el cielo será el lugar más maravilloso del universo, solo porque Cristo estará allí. ¿Cómo nuestra más grande esperanza no será verlo a Él? Es más, la eternidad no alcanzará para contemplar todo lo majestuoso que es Cristo. Alguien dijo, me gusta lo que alguien dice así: déjame entrar en la casa de las monedas y ver montones de oro, y nunca seré el más rico. Déjame ir al cine y ver caras bonitas, pero nunca seré el más hermoso. Déjame ir a la corte donde veo magnificencia, pero nunca seré el más grande. Pero, oh Salvador, no puedo verte y no ser el más bendecido. El apóstol Pedro dice también así con respecto a la promesa que se nos ha dado de ser como Él, que nos fue dada de ser como Él. Por ellas, dice, o sea, por la excelencia y por la gloria de Dios, dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, ¿por cuál razón? Porque se nos prometió la naturaleza divina, ser como Jesús. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Es lo que está diciendo el apóstol Juan cuando dice: el que tiene esta esperanza de ser como Él se purifica a sí mismo, añade con toda diligencia a su fe virtud, a la virtud conocimiento, se purifica a sí mismo. Esto de purificarse tiene que ver con una vida en santidad. Purificarnos es apartarnos del pecado y entrenarnos en una vida piadosa. Eso es purificarnos. Es la esperanza. Esta esperanza es el motivo que hace que el cristiano que el cristiano sea diligente en el crecimiento de su santidad. La semana pasada ustedes recordarán que vimos que Él nos hace permanecer, y que también es verdad que nosotros tenemos que permanecer en Él. La Biblia también nos enseña que Él nos hace santos, y también que el verdadero cristiano crece en su santidad. Las dos son verdad. La salvación es gratis. Pero para ser santo hay que sudar. La Biblia nos enseña que el cristiano es alguien que está en una carrera.
Es alguien que está en una batalla. El cristiano es un atleta que se disciplina para ganar. Es un soldado que pelea la buena batalla de la fe. Una historia que cuenta un padre le dice a su hijo: hijo mío, ve corriendo al manantial y tráeme una cesta de agua. El niño fue corriendo y llenó la cesta de agua, pero antes que pudiera emprender su regreso a la tienda del padre, toda el agua se había escapado. Entonces dijo a su padre: aunque gran número de veces he llenado la cesta de agua, toda se sale de pronto. Entonces el padre tomó esa cesta y dijo: lo que dices, hijo mío, es verdad. El agua no se ha quedado, pero mira cuán limpia está la cesta. Así será con tu corazón. No podrás recordar todos los preceptos que has oído, pero procura siempre atesorarlos y harán tu corazón puro y apto para usos celestiales. El salmista lo dice así, Salmo 119:11: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. No nos gusta cuando nos ensuciamos, no nos gusta. Nos molestamos cuando nos ensuciamos. Corremos a limpiarnos cuando nos ensuciamos. Y ahora con este virus todos quieren lavarse las manos. Así el Hijo de Dios corre a lavarse el corazón del virus del pecado. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Esto no, el apóstol Juan no está hablando simplemente, no es ser simplemente alguien moralmente bueno, no. Una cosa es ser simplemente alguien moralmente bueno y otra cosa es la santidad. No sé si han escuchado o leído una frase que dice: la religión correcta es ser buena persona. No. Esa es una mentira. La Biblia no enseña eso. Todo lo contrario. La Biblia sí enseña que te vas al infierno siendo una buena persona. Hay muchos ejemplos en la Biblia que enseñan eso. Así que no se trata de eso. La motivación del Hijo de Dios no es ser más santo que nadie. La motivación del Hijo de Dios es la pureza de Cristo. Como Él es puro. Como Él es puro. Queremos ser puros porque anhelamos ser como Él. Piensen en esto. Nuestras voluntades, como las suyas, serán llenas de justicia celestial. Nuestras conciencias, como la de Él, serán llenas de paz celestial. Nuestros corazones, como el de Él, estarán llenos de amor celestial. Y nuestros cuerpos, como el de Él, serán revestidos de gloria celestial. Hermanos y hermanas, ser hijo de Dios y ser como Jesús es la condición más gloriosa que un ser humano tendrá. Y eso es lo que somos nosotros, hijos de Dios, y es lo que seremos como Él. Y por la gracia de Dios y su propósito inmutable, así será. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos da esperanza, tus promesas. Y qué gozo, Señor, al escuchar y saber que estamos permaneciendo en ti y que vamos a permanecer en ti, Señor. Que tu gracia nos siga sosteniendo. Gracias por todo eso. Amén.